Bienvenidos a Timore, un podcast de última hora en el que buscamos explicar un tema, profundizar sobre un hecho o una historia que nos permita entender al Paraguay que vivimos hoy. Soy Patricia Bordón y en este episodio conversamos con el periodista de última hora Rodrigo Udín, de la sección de Economía, sobre la reforma del transporte público impulsada por el gobierno de Santiago Peña. Hoy es miércoles 30 de julio. Hola Rodrigo, gracias por participar de este podcast. Hola Patricia, ¿cómo estás? Un gusto para mí poder compartir este espacio con ustedes. En estos días, uno de los temas más debatidos fue la propuesta de la reforma del sistema del transporte público, que presentó el Poder Ejecutivo al Congreso, pero antes de hablar a profundidad de este proyecto, es importante también y es interesante también mencionar cómo llegamos hasta acá. Rodrigo, te pido que nos ayudes un poco con un breve recorrido por la historia del transporte público moderno en Paraguay. Bueno Patricia, para entender un poco sobre el transporte público moderno en Paraguay, tenemos que remontarnos hacia 1988, cuando aparecía el primer tranvía que era impulsado por caballos. Después viene lo que era considerado en aquel entonces un ícono de la modernidad, que era el sistema de tranvía que por décadas estuvo en Asunción en 1913. Y con el sistema de tranvías ya empezaron a aparecer también los buses que eran operados por particulares, pero recién la consolidación del sistema de transporte que tenemos actualmente en base a buses se da en la década de los 80. Se da la consolidación del sistema, pero también ese sistema va colapsando y llegamos a la crisis que hoy en día tenemos. ¿Hace cuántos años específicamente que los colectivos o buses se volvieron la única forma de transporte público acá en el país? Bueno, según algunos datos, en 1990 es que empieza a regirse este sistema de transporte público que tenemos actualmente, donde existen troncales, ¿verdad?, que son alimentados por los buses internos o por líneas también para alimentar estos troncales, que es el sistema que actualmente tenemos, ¿verdad?, que tiene también sus debilidades, principalmente porque la gente fue migrando hacia alrededor de Asunción también y no hubo un crecimiento paralelo del sistema en sí, o sea, no hubo una adecuación del sistema de transporte público. Te consulto, ¿por qué no prosperó el Metrobús, el polémico Metrobús, que podría haber sido una alternativa del transporte público? Si bien el Metrobús aparece como una solución a este sistema de transporte público colapsado en una de las principales avenidas, que era Ucayali, la verdad, Sí. ya que estudios decían de que ese era uno de los principales corredores para el transporte público. Finalmente lo que sucedió es que las obras complementarias que se necesitaban no pudieron avanzar porque el Estado no pudo desalojar a los comercios, a los comerciantes, a los frentistas, y tampoco pudo concluir ese proceso de negociación con ellos. Entonces la empresa que era la adjudicada no pudo ejecutar las obras hasta que finalmente se decidió dejar sin efecto el Metrobús. ¿Y el tren de cercanías? Bueno, el tren de cercanías es un poco más complejo, digamos, porque es un proyecto que fue presentado por una agencia de Corea, del gobierno de Corea. Uno decía, bueno, al ser la agencia de un gobierno de Corea va a tener éxito este proyecto, pero con el correr del tiempo empezaron a aparecer cuestionamientos sobre la planificación del proyecto, sobre el modelo de financiamiento también. Entiendo también que en algún momento Corea dijo, bueno, nosotros vamos a poder llegar hasta cierta parte y el resto hay que complementarlo. Entonces todas esas incertidumbres hicieron que finalmente el gobierno ahora de Santiago Peña decida dejar sin efecto ese modelo, aunque hay personas que dicen de que fue Corea quien decidió dejar sin efecto este proyecto, ¿verdad? No quedó bien claro eso en la actualidad, pero sí el gobierno de Santiago Peña prometió presentar una alternativa similar a este tren de cercanías, ¿verdad?, que justamente iba a ir desde Asunción hasta Upacaraí. Son 600 millones de dólares, dinero que Paraguay no tiene y que se tendría que ver cómo conseguir en el caso de que este proyecto prospere. Ahora,
este proyecto tiene más dudas que certezas, ya que el propio ministro de Economía del gobierno, Carlos Fernández Baldovino, dijo que le tiene poca fe. Entonces, si desde el gobierno, un actor importante del gobierno, que es prácticamente el que tiene la billetera, dice que le tiene poca fe, yo creo que muy pocas chances tiene este proyecto de avanzar. Y la reforma también hace mención al tren de cercanías, pero eso vamos a ir viendo más adelante, ¿verdad? Cuando vamos a ir desgranando los ejes. Los pasajeros siempre tuvieron que sortear un pésimo servicio del transporte público, colectivos de mal estado, buses de chatarra, pocas unidades, hasta falta de paradas, ¿verdad? ¿Por qué ningún gobierno pudo resolver este problema? ¿Qué pasa? ¿Qué falta? El sistema de transporte metropolitano prácticamente desde su existencia tiene problemas en lo que respecta al control, a la supervisión por parte del Estado. El Estado nunca tuvo la fortaleza o no se hizo respetar también en ese sentido, o no hubo una institución, o tal vez, como dicen hoy en día desde el Viceministerio de Transporte, se necesita tener un poco más de poder. El Estado no ejerció ese poder, entonces es ahí que un Estado ausente en el control, en la supervisión, en la regulación, hizo que las empresas prácticamente con el tiempo hagan lo que quieran. Entonces aparecen las empresas, prestan el servicio, pero no hay quien controle esa calidad o quien se preocupe porque esa calidad beneficia a los ciudadanos. Entonces ese es el principal problema que tenemos en el sistema de transporte público de Asunción y el área metropolitana. Histórico de siempre. De siempre, así es. ¿Cómo influye, Rodrigo, el crecimiento del parque automotor con la llegada de vehículos vía Chile, como le conocemos comúnmente Chileré, y la facilidad de pagos y bajos precios? Sí, sin duda alguna tiene una gran importancia en el crecimiento del parque automotor. ¿Por qué? Porque tenés un sistema de transporte público colapsado, Sí. un sistema de transporte público que cada día es peor. Entonces aparece también por otro lado la oferta de vehículos a precios accesibles. Uno recuerda que en la época de 1980, 1990, comprar un auto 0 kilómetro era casi imposible. Un lujo. Era un lujo. Entonces tenías que esperar a que el vecino, el amigo venda su vehículo y te lo haga a un precio especial. Pero después aparecen los vehículos vía Chile. Entonces, con un sistema de transporte público que no funciona y teniendo el ciudadano la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida al acceder a un vehículo, obviamente es ahí que gana importancia esto, ¿verdad? Y crece el parque de automotor, ¿verdad? Justamente un estudio del Banco Mundial decía hace poco que en Asunción y el área metropolitana por día se hacen alrededor de 5 millones de viajes. De esos viajes, 1,8 millones son a pie, 1,7 en auto, 990.000 en moto y solo 600.000 en transporte público. 600.000 tenemos que dividir ida y vuelta, son 300.000 personas más o menos, ¿verdad? Que es la cifra con la que coincide también el Viceministerio de Transporte, que es la cantidad de pasajeros que tenemos hoy en día. Bueno, como te decía, el servicio de transporte público va cayendo año tras año. En el 2003 habían 1.300.000 pasajeros, hoy en día tenemos 300.000. Estamos hablando de que 1 millón de personas decidieron dejar el transporte público para moverse en otro tipo de plataformas, ya sea en vehículo, moto, bicicleta, a pie, o las plataformas de transporte que hoy en día están tan de moda, ¿verdad? Otro dato también que se le suma a eso es que hace 20 años atrás solo el 33% de las familias tenían o auto o moto. Hoy en día estamos hablando de un 72% de las personas que tienen acceso. O sea, la gente fue buscando conseguir otro tipo de movilidad. Y obviamente eso tiene mucho que ver con la calidad del transporte público, porque uno escucha a diario y la gente dice, bueno, yo dejé de usar bus porque llego tarde, porque pierdo tiempo, porque no hay previsibilidad, porque los buses no están en condiciones. Entonces la gente busca otras maneras de trasladarse. Claro. Y bueno, en pocas palabras, el panorama del servicio es muy triste. Y en ese contexto entra la presentación de esta reforma. ¿Cuáles son los ejes principales, los más llamativos y cuestionados? Bueno, la reforma de transporte hay que entender de que es un proyecto de ley marco. ¿Qué quiere decir que es un proyecto de ley marco?
es un proyecto de ley que abre un abanico de posibilidades en lo que tiene que ver al sistema de operación, a los troncales, al modelo de negocio en sí, ¿verdad? Con el tiempo se tienen que ir definiendo estas líneas, cómo van a ser los tramos, cómo van a ser las adjudicaciones. Te da algunas pistas sobre cuántos años va a ser la adjudicación, pero no te habla de la cantidad de empresas que van a operar. O sea, son cuestiones que se tienen que ir definiendo, ¿verdad? Primeramente, en ese aspecto podemos hablar de ciertas debilidades porque uno no tiene certeza de realmente en qué consiste esta ley. Pero por lo que el gobierno dice se basa en tres ejes. El principal eje que es la renovación de la flota de buses, que hablan, ¿verdad? Hablan de incluir 1000 buses nuevos y se ponen como meta que para cuando finalice el gobierno de Santiago Peña, esos buses, 1000 buses nuevos tienen que estar. Eso Operando. también tienen que estar operando. Eso también tiene relación con que dentro de 2 años, 800 de los buses que están operando actualmente van a pasar a ser obsoletos. Entonces, sería reemplazar los 800 buses más otros 200 que serían inyectados al sistema de transporte, ¿verdad? Entonces, otro de los ejes también que hablan ellos de fortalecer al Viceministerio de Transporte, darle mayor potestad como ente regulador, ente de control, ente supervisor, para que tenga mayor poder, para poder ejercer con mayor fuerza la regulación. Y las obras complementarias. ¿Qué son las obras complementarias? Buses nuevos con un nuevo operador, nuevos corredores, no tienen sentido si vos no tenés obras que permitan que el tránsito sea ágil. Necesitas corredores preferenciales, necesitas sistema semafórico integrado, necesitas nuevas paradas, necesitas tecnología para controlar. Entonces, hay muchas obras complementarias también que forman parte de este proyecto de ley, ¿verdad? Que es a lo que se apuntan. ¿Esos buses van a ser eléctricos, como diferenciales, como se conocen ahora con aire? ¿Cómo van a ser? Sí, la reforma del transporte también va a permitir que haya una unificación de los criterios de tipo de buses que hay que Ok. tener. Hoy en día uno ve que hay colectivos de marcas europeas, marcas chinas, marcas brasileras. Entonces, lo que se busca también con la reforma es poner un delineamiento de qué tipo de buses tienen que operar, en qué condiciones, qué características, de qué procedencia también, ¿verdad? Porque obviamente muchas veces la procedencia tiene que ver con la calidad de estos buses, que es algo también que va a definir. Ahora, respecto a si van a ser todos eléctricos, si van a ser híbridos o diésel, eso la ley no lo establece. Pero desde el gobierno se habla de tratar de que por lo menos gran parte de estos buses sean eléctricos o sean híbridos. Y ya en último caso que sean motores a diésel, pero con, digamos, una baja emisión de gases. Entonces, ese es otro tema también. Hablan de 1000 buses, pero no se especifica cuántos serían, ¿verdad? Hay una empresa china que está proyectando construir una fábrica de buses en Paraguay, que es Masterbus, que también podría servir para proveer buses a esta flota, ¿verdad? Entonces, habría que ver, ¿verdad? Porque la cuestión es que los buses eléctricos son caros y por el momento también son caros de mantener. Entonces, hay que hacer un equilibrio financiero y ver qué es lo que más conviene también hoy en día. ¿Cuánto tiempo se necesita verdaderamente para la aplicación total de esta reforma y cuándo se va a sentir el resultado, que es lo que más le interesa a los usuarios? Bueno, eso es uno de los puntos más preocupantes de este proyecto de ley de reforma justamente, porque estamos hablando de un periodo de transición de por lo menos 4 años. El proyecto de ley, si bien ahora entró al Congreso la semana pasada, se estima que va a estar 30 días en la Cámara de Senadores, 30 días en la Cámara de Diputados. A partir de ahí tendría que darse la promulgación y luego la reglamentación. Si uno hace suma, resta de tiempo más la promulgación, reglamentación y adjudicación de los primeros troncales, yo personalmente creo que de este año no vamos a tener todavía novedades sobre la reforma del transporte. Se empezaría el año que viene. Entonces, a partir del año que viene tenés más o menos un periodo de 4 años donde los efectos no van a ser inmediatos. ¿Por qué? Porque durante todo ese periodo tienen que coexistir el ineficiente sistema de transporte público que tenemos hoy en día con el nuevo sistema de transporte público que es el que el gobierno está impulsando, ¿verdad? Que es a través de troncales principales que van a ser alimentados con otros buses, digamos. Entonces, esa coexistencia va a tener, digamos, sus deficiencias también. Entonces, el efecto inmediato va a tardar, no va a ser de una vez,
También por una cuestión de conveniencia para la gente, porque uno tiene que empezar a aprender cómo es el nuevo sistema, porque la idea del nuevo sistema es, bueno, yo me voy en un bus hasta Villamorra, de ahí me bajo sin pagar otro boleto, yo tomo otro bus que me lleva al centro, o sea, la interconectividad entre los buses, ¿verdad? Entonces, eh, aprender eso no es fácil. Entonces también va a llevar un tiempo de socialización y de educación, ¿verdad? Entonces, si vamos a hablar de efectos reales, siendo un poco optimista, tenemos que hablar de 5 años. Más buses en las calles, ¿verdad? Que es lo que inmediatamente quiere un usuario, no esperar tantas horas. Ahora esperaba entre media hora, fácilmente una hora, los A- buses. Así mismo es. Y justamente eh, una de las preocupaciones que yo tengo respecto a este proyecto de ley es que la sostenibilidad del proyecto depende mucho de la capacidad que tenga de recuperar a esos 1 millón de pasajeros, esos 1 millón de personas que decidieron dejar de usar el Dejó de transporte usar. público. Porque este proyecto requiere de millonarias inversiones y tiene un modelo de negocio separado. Por un lado tenés quien provee la flota de buses, que puede ser el gobierno, puede ser una concesionaria, puede ser un privado. Por otro lado tenés el operador, que se va a encargar simplemente de operar las líneas en sí. Y después tenés lo que es el alquiler de los talleres, las paradas. Paradas me refiero a las paradas donde van a ir los buses Claro. digamos, finalmente, ¿verdad? Mm. No los refugios. Entonces, va a tener que haber una repartición de dinero de esos ingresos, porque ese dinero va a ir a un fideicomiso que va a estar a cargo de la AFD. O sea, yo pago mi pasaje, ya no va a ir al empresario, sino que va a ir a ese fondo, y ese fondo va a administrar todos los recursos. Entonces, al tener muchos actores, vos necesitas de lo que se llama economía de escala. O sea, se basa en la economía de escala, que es necesitamos de muchos pasajeros para que eso sea sostenible. Porque si seguís manteniendo un sistema con 300.000 pasajeros, eso no va a ser sostenible y con el tiempo va a ser un fracaso. Ya que tocaste ese tema, ¿cómo va a quedar la cuestión del subsidio y el precio del pasaje? Bueno, el subsidio va a seguir con el modelo de la reforma. O sea, el gobierno defiende ese modelo, tanto la ministra de Transporte, perdón, la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, como el viceministro de Transporte, Emiliano Rolón, defienden el subsidio y hablan de que prácticamente en casi todos los países del mundo el transporte público es subsidiado de alguna manera, ¿verdad? Ahora, lo que se habla es de hacer un subsidio más inteligente, ¿verdad? Decía la ministra, llevamos 20 años subsidiando el transporte público, pero no tenemos buses nuevos. Entonces, en parte, el subsidio va a ser la compra de los buses, pero también volvemos al tema de que hay una coexistencia con el sistema de transporte viejo, el cual el 50% de sus costos operativos es el subsidio. O sea, la mitad de ese sistema de transporte se sostiene en base al subsidio. Entonces, vos tenés que sostener ese sistema de transporte y comprar también buses. Entonces, ahí sí yo veo que hay un problema para el Estado de dónde sacar esos recursos para cubrir de ambos lados, ¿verdad? Entonces, el subsidio en sí, según lo que da a entender el gobierno, va a seguir. Eso no va a acabar. ¿Cuáles son las lagunas de este proyecto? Bueno, más que lagunas, yo creo que hay incertidumbre, ¿verdad? Mm. Hay mucha incertidumbre. Hay muchas cuestiones que no son muy claras, que justamente primeramente tiene que ver con cómo se va a financiar esto, ¿verdad? Desde el gobierno se insiste mucho y dice, bueno, la compra de buses no se va a hacer de una vez, se van a ir comprando de a pocos, se van a hacer pagos anuales, y no queda bien claro eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a financiar? Primeramente es una de las cuestiones, ¿verdad? Después, también hay cuestionamientos respecto al subsidio, ¿no? O sea, vamos a comprar buses y lo vamos a entregar a los empresarios, lo vamos a prestar. ¿Quién va a cuidar eso? ¿Quién se va a encargar? Si hay un accidente, ¿quién va a ser el responsable? O sea, hay muchas cuestiones todavía que al ser una ley marco se tienen que definir. También el tema del precio del pasaje, el tema de los troncales. Otra cuestión también que para mí es una debilidad, eh, y hasta me animo a criticar, es que se va a seguir manteniendo el mismo sistema de los buses internos municipales. O sea, los buses internos municipales también son un gran problema del sistema de transporte público,
Pero básicamente el gobierno dice, bueno, vamos a hacer este sistema de transporte y nosotros estamos convencidos que los municipios van a ver que es rentable, que es un modelo de negocio rentable y van a querer operar de la misma manera, ¿verdad? Entonces, es como esperar nuevamente, así como esperar a que la gente vuelva al sistema de transporte público para que sea sostenible, esperar que los municipios digan, ah, mira, che, me gusta cómo funciona, me sumo a este sistema. Pero mientras tanto, ¿qué pasa? O sea, el ciudadano va a seguir sufriendo, el ciudadano va a seguir teniendo problemas de llegar de un punto a otro. El tren de cercanías también figura dentro de esta reforma, pero ese proyecto es como que está ahí en la nebulosa. También sería uno de los puntos cuestionados de la reforma. Sí, cuando hablamos de sistemas de transporte públicos eficientes en todo el mundo, tenemos que hablar de los sistemas intermodales, ¿verdad? La combinación entre diferentes modos, ¿verdad? Buses, trenes, ferries. O sea, eh, el tren de cercanía puede aportar mucho al sistema de transporte público. Hubo un compromiso del gobierno al hablar de la reforma, al animarse a poner esa mochila tan pesada a la reforma del transporte y dijo, nosotros vamos a hacer el tren de cercanía. Entonces es como que se sienten obligados a mencionarlo en el proyecto de ley. Pero básicamente en el proyecto de ley lo único que dice es que en el caso de que el tren de cercanía sea una realidad, el Ministerio de Obras Públicas va a ser quien coordine con la empresa operadora cómo se va a alimentar al tren de cercanía. O sea, no hay nada definido respecto al futuro del tren de cercanía. Entonces, es una simple mención, tal vez por compromiso, pero no hay nada definido. ¿Y cuál será el rol del Estado dentro de la reforma? Bueno, el rol del Estado dentro de la reforma es mucho más preponderante de lo que fue hasta hoy en día, ¿verdad? Porque, primeramente, se busca que estos buses que se van a comprar, ¿verdad? Que dice uno, bueno, puede venir una empresa extranjera a hacer las inversiones, pero finalmente va a ser el Estado el que le pague a esa empresa extranjera. Esos buses van a ser parte del sistema de transporte. Esos buses no van a ser propiedad de empresarios y también al sistema de transporte se lo declara como un bien imprescindible para el ciudadano. Entonces, es como una forma también de ir blindando al ciudadano de las amenazas de paro, de huelga. O sea, como decía la ministra de Obras Públicas, él ya no va a poder venir a llevar la pelota y decir, bueno, yo ya no juego y yo llevo mi pelota, ¿verdad? Entonces, como de repente pasaba con los transportistas hoy en día, ¿verdad? Entonces, el Estado, al ser el dueño, al ser el dueño de estos buses, obviamente va a tener un poder mayor. También el Viceministerio de Transporte, al tener un fortalecimiento y una mejor estructura, va a tener las herramientas para ejercer ese control, para verificar la calidad, para supervisar el sistema y para exigir el cumplimiento de las normas. También, algo interesante que establece esta ley marco es que los pagos se van a hacer según niveles de cumplimiento. O sea, si vos no cumpliste con tu frecuencia, si vos no cumpliste con la calidad del servicio, yo no tengo por qué pagarte el 100% como operador. Te voy a pagar el 80%. Entonces, el Estado busca hacerse más fuerte, más sólido también en este nuevo modelo de sistema de transporte que se quiere implementar. Rodrigo, ¿la reforma va a traer una solución real al problema que tiene el servicio del transporte público actualmente? Bueno, esa es una incertidumbre, digamos. No, es difícil saber si la reforma finalmente va a ser una solución real. De que mejorar, podría mejorar, creo que sí, ¿verdad? Por el modelo de negocio en sí, por la cantidad de, digamos, de operadores que van a haber. Hoy en día hay 36 operadores, se busca que solamente sean máximo 10 los operadores hoy en día. Eso va a obligar a que las empresas se consorcien, trabajen, digamos, juntas. Hoy en día vos tenés un corredor en donde 15 líneas compiten por los mismos pasajeros en los mismos horarios, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, al tener corredores mejores diseñados con empresas consorciadas, uno supone que en el caso de que se dé esta captación de los pasajeros, se vuelva un sistema de transporte público para los empresarios también más rentable, ¿verdad? Y uno supone que si uno tiene un negocio rentable, vuelve a invertir, mejora, se ocupa de prestar un servicio de calidad. Entonces, probablemente, si se consigue esa rentabilidad, las empresas de transporte público también van a apuntar a la eficiencia, también
digamos que a estas empresas se les va a exigir prestar un servicio de calidad. Entonces, para no perder sus contratos, ellos van a tener que prestar un servicio de calidad. Ya no hay una renovación automática de licencias como hoy en día se hace, porque muchas empresas hoy en día está por llegar el periodo de renovación y ven la manera de hacer una renovación automática, presentan medidas judiciales. Entonces se elimina esa figura también de la renovación automática de las licencias. Entonces es como que se fomenta más la competencia. Y generalmente cuando uno habla de economía, al menos la competencia siempre favorece al consumidor. Esperamos que eso también pase con esta reforma del transporte público. ¿Por qué es tan difícil tener otra alternativa de movilidad teniendo en el país a FEPASA? ¿Por qué no se puede contar con trenes y tranvías? Personalmente yo creo que es una falta de visión. No tenemos una visión a futuro. No pensamos más allá, pensamos los gobiernos que piensan más en un periodo o en dos periodos, pero no hay una verdadera visión a futuro, no hay un modelo de Estado que tenga políticas públicas pensando en el desarrollo, ¿verdad? El área metropolitana fue creciendo de forma desordenada. Ni siquiera eso se fue capaz de ordenar, ¿verdad? Si ese crecimiento eh, se daba a la par de una mejora en el sistema de transporte público, por ejemplo, era muy probable que íbamos a tener ya otros sistemas también, ¿verdad? Entonces, eh, FEPASA está ahí, no tiene hoy en día una función, se espera que en algún momento llegue el tren de cercanías, hay gente que habla también de la posibilidad de usar ferries, barcos que vayan de Asunción, San Antonio, Villeta, o sea, hay muchos modelos, ¿verdad? Pero se requiere de inversión, pero esa inversión no va a llegar si no hay una decisión política, una voluntad política y una política de Estado real que se preocupe por cómo se transportan la gente, cómo se transportan los ciudadanos. Rodrigo, ¿cuáles son las proyecciones a futuro en cuanto a transporte público en el país? Bueno, ahora todo está muy cargado encima de esta reforma, ¿verdad? Yo personalmente espero que el tren de cercanías en algún momento sea una realidad, ¿verdad? Creo que va a ayudar mucho a descomprimir lo que es el área metropolitana y no solamente a descomprimir, sino que a que crezca más el área metropolitana, también que la gente se anima a vivir un poco más lejos de Asunción, ¿verdad? Eh, Hoy en día está totalmente recostado sobre el éxito que pueda llegar a tener esta reforma de transporte, que reitero, dependerá mucho de la capacidad que tenga de recuperar a esos ciudadanos que dejaron de utilizar el servicio. Los empresarios del transporte público siempre dicen que trabajan a pérdida, pero ¿por qué les sigue siendo tan rentable el rubro? Bueno, va a ser un poco hasta antipática la Mm. respuesta que te puedo dar, pero César Ruiz Díaz, presidente de Cetrapar, en algo tiene la razón. Viendo los números, en el 2003 eran 60 empresas las que operaban el sistema de transporte público de la área metropolitana. Hoy son poco más de 30. ¿Qué quiere decir? Cerró la mitad o se vieron obligados a consorciarse. Entonces, algo está fallando en el modelo de negocio para ellos también. ¿Qué pasa? Si vos tenés un sistema de transporte público, el cual de los 100 millones de dólares al año mueve ese sistema, el 50%, o sea, 50 millones de dólares pone el Estado, quiere decir de que no hay una eficiencia financiera también. O sea, las empresas no están ganando por sí solas, dependen del subsidio. Si el Estado deja de pagar 2 o 3 meses de subsidio, esa empresa va a tener problemas financieros. O sea, no es rentable. Pero la política que adoptó el Estado ya desde 2014 de congelar el precio del pasaje, en aquel entonces era 200 guaraníes lo que se subsidiaba por pasaje, hoy en día se subsidia la mitad del pasaje. O sea, el modelo del sistema de transporte que tenemos hoy en día hace también que para las empresas no sea financieramente rentable. O sea, el Estado no está feliz, el usuario no está feliz y el empresario tampoco está feliz. Hoy en día, con el modelo que se propone de que ellos dejen de comprar los buses, que ellos dejen de alquilar las paradas, ellos ven que eso podría ser exitoso porque ellos van a dedicarse exclusivamente a hacer lo que saben hacer, operar buses.
Gracias, Rodrigo, por tu análisis y colaboración. Gracias. Este episodio fue producido y conducido por Patricia Bordón. La edición de sonido corresponde a Renata Carballo. Como invitado estuvo el periodista de Última Hora, Rodrigo Udín. En la coordinación editorial estuvieron Hilda Rodríguez y Fernando Boxia. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales de Última Hora, en nuestro sitio web www.ultimahora.com, así como en Spotify o en su plataforma de podcast de su preferencia. Gracias por escucharnos y hasta un próximo episodio.